Bien. Hoy vamos a arrancar con lo que es hipertensión arterial. Así que voy a compartir mi pantalla. Quiero que ustedes me digan si se ve mi pantalla. Si funciona, porque hoy estamos en el día que... Hace bastante que estoy en el día que funciona todo más o menos. ¿Se ve? Sí, sí, yo también lo veo. Bien. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros aprendamos estas ciertas enfermedades que vamos a ir viendo? ¿Sí? Primeramente, conocer la importancia de la detección precoz, en este caso, de la hipertensión arterial. ¿Sí? También tener nociones elementales de la fisiopatología de la hipertensión arterial y conocer los valores normales de las cifras tensionales. Y también tener presente las complicaciones más importantes de esta enfermedad. Bien. Yo cada vez que entra algún compañero nuevo tengo que salir de la pantalla para aceptarlo. Es como medio complicado. Bueno, vamos a seguir. Entonces, primeramente vamos a ver qué son las arterias. Las arterias es un vaso sanguíneo que está encargado de distribuir la sangre, ya sea oxigenada, desde el corazón hacia los capilares de nuestro cuerpo. ¿Sí? Son de paredes gruesas y elásticas, por lo general se recupera muy rápidamente a su forma original. ¿Sí? Y tienen 3 capas, una interna, una media y una externa. Estas, las arterias, son capaces de mantener la presión arterial, ¿sí? Cuando la sangre sale del corazón por las arterias aorta, se va ramificando en otras arterias cada vez más pequeñas. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder distribuir el oxígeno a todas nuestras áreas anatómicas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas se relajan, se encuentran, cuanto más alejadas, perdón, están, se encuentran con las arterias del corazón, ¿sí? Y entonces esas arterias van perdiendo ese grosor que tienen y se convierten en diferentes números de fibras que son mucho más elásticas y más finas. Después tenemos las venas. Las venas son vasos sanguíneos que su función ¿qué es? Retornar la sangre poco oxigenada desde esos capilares sanguíneos hacia el corazón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea nuevamente oxigenada en el pulmón. ¿Bien? Entonces, para que pueda facilitar ese retorno venoso contra esa fuerza de gravedad que hay, el interior de las venas tiene un mecanismo de válvulas que empujan ese flujo hacia arriba, ¿sí? Y también lo dificultan en sentido contrario. ¿Bien? Entonces, las venas del sistema superficial, que sería la capa más arriba cerca de la piel, tiene las paredes obviamente mucho más finas y son distensibles. En cambio, las del sistema profundo son las que albergan más sangre, casi el 90% de esa sangre venosa, y tienen unas paredes más gruesas y con menos capacidad de distensión. Entonces, gracias a ese sistema de válvulas de flujo sanguíneo que he nombrado anteriormente, va en dirección ascendente
y sintrépica, perdón. Bien, entonces el valor o el labor, mejor dicho, de esas válvulas se ven favorecidas, por el trabajo que hacen las células musculares de las venas, cuya contracción es la que moviliza la sangre, ¿sí? Entonces estas actúan como una bomba y exprimen las venas. Entonces, cuando la válvula no cumple su función correctamente, se provoca que ese aumento de la presión, ¿bien? Bien, acá vamos a ver un videito que no me lo está pasando, que es cómo circula la sangre, que se los voy a estar compartiendo por otro lado. Acá. Y hoy la compu responde que andamos tan bien. Pensemos en el corazón como una bomba que se encarga de impulsar la sangre por todo el cuerpo, con sus contracciones, el cual tiene dos mitades, una derecha que se encarga de llevar la sangre a los pulmones y otra izquierda encargada de llevar la sangre a los demás órganos. A su vez, está compuesto por 4 cámaras, dos superiores llamadas aurículas, dos inferiores llamadas ventrículos. Entonces tendremos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora representemos estas 4 cámaras como 4 cajas. En un corazón normal, siempre la sangre se bombea de la aurícula a los ventrículos y los ventrículos la bombean por fuera del corazón. El lado derecho e izquierdo del corazón se encuentran separados anatómicamente, así que los separaremos en nuestra izquierda. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula derecha se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Una vez que el ventrículo derecho está lleno, este va a contraerse y bombear la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Estando en el pulmón, la sangre recoge oxígeno y descarga dióxido de carbono, proceso llamado hematólisis. La sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Esta aurícula izquierda va a contraerse, empujar la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, estando lleno, se contrae y empuja la sangre hacia el cuerpo a través de la órbita. Y se repite nuevamente el ciclo. Bien, ¿se escuchó? Hola. Sí. Bien, bien, sigo compartiendo. No sé por qué no se ven los videos que quiero compartir, pero lo vamos a solucionar. Bien. Entonces, acá vamos. ¿Qué sería la hipertensión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Es una elevación persistente de la presión dentro de las arterias. Entonces, cuando hablamos de presión dentro de las arterias, normalmente damos una cifra que es más alta y una cifra que es más baja, ¿sí? Entonces, tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, la presión arterial sistólica coincide con la sístole del corazón, que es cuando se produce la contracción y esta expulsa la sangre del corazón.
¿sí? Y es la presión más alta. En cambio, la presión diastólica, perdón, coincide con la diástole, ¿sí? Y es cuando el corazón se relaja, cuando dilata y cuando entra la sangre. ¿Bien? Entonces, tenemos dos cifras que se dan normalmente, que es 120, la más alta, y 80, la más baja. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una presión arterial sistólica de 120 y una presión diastólica de 80. Se supone que esto sería una cifra normal. ¿Sí? Vamos a seguir con esto. Entonces, ¿para qué sirve? Perdón. ¿Para qué sirve la presión arterial? Para impulsar la sangre desde el corazón a otros puntos de nuestro organismo a través de esas arterias. Bien, entonces si no hubiera presión arterial, la sangre queda estancada en las arterias, ¿sí? Entonces los diferentes órganos o organismos de nuestro cuerpo no reciben el suministro que necesitan, ¿sí? Y si no reciben lo que necesitan, obviamente nuestras células, nuestros órganos mueren. Entonces tenemos diferentes grados de presión arterial, como había dicho anteriormente. Tenemos lo normal, que tenemos de sístole, que era la sístole, la más alta o la más baja. La más baja. La más alta. La más alta, bien, la más alta. La sístole es la más alta, que varía entre los 80 y 120, que yo diría que lo normal es 120. Y tenemos la diástole, que es la más baja, que va entre 60 y 80, también todo depende de la edad, porque después creo que puse una diapositiva donde nos va diciendo según edad, ¿sí? Entonces, lo normal, 120 de sístole y 80 de diástole, ¿sí? Luego tenemos, obviamente, lo que es la hipotensión, la prehipertensión, la hipertensión. Tenemos hipertensión grado 1, grado 2 y la crisis hipertensiva. Ahora nos vamos a enfocar en la hipertensión, ¿sí? Entonces acá tenemos otro cuadrito donde nos va diciendo, vamos a suponer que tenemos presístole 90 de alta, ¿sí? Y de diástole vamos a tener 60, entonces una presión baja, ¿sí? Obviamente, si después vamos a tener 50, 40, es mucho más bajo. Y después tenemos lo más alto, que sería 190, 100, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía recién. Según el rango de edad, la presión cambia. Miren, por ejemplo, en un bebé que va desde un mes a los 12 meses, suele tener un valor de 60, 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entre un niño entre 1 año y 5 años suele tener una presión de 65, 95 milímetros de mercurio. Un niño entre 6 y 13 años suele tener 70, 105 milímetros de mercurio. Un joven entre 14 y 19 años, esto está mal hecho, 11 pusieron acá, suele tener 70, 75 sobre 117 milímetros de mercurio.
una persona, siempre hablamos que no tenga ningún tipo de enfermedad, ¿bien? Entre 20 y 60 años nos acercamos a lo que llamamos normal, que es 80 sobre 120 milímetros de mercurio. Y mayores de 60 años suele la presión arterial aumentar. Entonces va desde los 90 sobre 140 milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos una tensión baja, que es lo que llamamos hipotensión, sería una sístole, la más alta, de 90 y una diástole de 60. ¿Sí? Lo que era normal, dijimos, 120-80. Y la tensión alta o hipertensión va de 140 a 90, sobre 90 milímetros de mercurio. Entonces, presión arterial normal alta o prehipertensión. Para esto es fundamental normalizar la presión, ¿sí? Realizar cambios de vida, hacer ejercicio, perder peso, limitar el consumo de alcohol, ¿sí? Tratar de no consumir demasiada sal, no fumar, el tabaco aumenta la presión. Entonces, hay algunas personas que tienen presión, pero pueden tener. Varía, depende, porque también juegan en contra, digamos, lo que es la herencia, la raza, los hábitos de vida, los factores psicológicos, la alimentación, si la persona sufre insuficiencia del riñón, puede también que tenga algún estrechamiento de las arterias, puede ser la arteria aorta o la renal, tumores, enfermedades del sistema nervioso y presencia de factores tóxicos o extrínsecos. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas de la presión arterial? Primeramente, dolor de cabeza, ¿sí? Vértigo. Perdón, voy a aceptar al compañero. Acá está, perdón, tuve que salir. Presentación. Bien, estábamos hablando de los signos y síntomas que puede sufrir una persona que tiene presión. Dijimos, dolor de cabeza, vértigo, zumbido en los oídos, puede tener problemas en la vista, puede también tener hemorragias en la nariz o en las conjuntivas, puede sufrir esa oleada de calor de decir, viste que cuando uno empieza o se para muy de golpe en la silla o en el lugar donde estés acostado, solemos tener esa oleada de calor y decir, me mareé. ¿Sí? También pueden tener enrojecimiento en cara y cuello, palpitaciones, taquicardia, o aceleración de la frecuencia del pulso a más de 100 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo diagnosticamos o cómo uno diagnostica que tiene hipertensión arterial? Simplemente midiendo la presión arterial, ¿sí? Pero no es porque yo me mido una sola vez y me dio alta, significa que tengo hipertensión arterial. Eso se mide a lo largo del tiempo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener a lo mejor una hipertensión arterial por algún estrés emocional también, del momento. Entonces, ¿quién sabe medir la presión arterial de los que estamos acá? ¿Alguien sabe usar un tensiómetro? Mi mamá tiene presión, sí, pero nunca le supe tomar la presión. Deberían, claro, deberían aprender. ¿Sí? La próxima clase, si alguno tiene algún tensiómetro en su casa, lo trae para este momento. Yo tengo, sí. Bien, así lo practicamos. Es muy fácil, es simple, solo tenemos que agudizar un poquito nuestros oídos y después con la práctica es muy fácil. Acá les dejo. Uso del esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión arterial de una persona. Para colocar el instrumento, desenrolla el brazalete y pídele a la persona que descubra su brazo izquierdo. Coloca el brazalete detrás del bíceps, a una altura de 2 dedos por encima de la articulación del brazo. Rodea el brazo y 2 dedos tuyos con el brazalete hasta que quede asegurado con el velcro y pon las mangueras sobre las piernas de la persona. Coloca el medidor sobre su manga y verifica que marque 0. Cierra la perilla de la bomba para empezar a inflar la bolsa. Para tomar la medición, haz lo siguiente. Localiza el pulso radial en la muñeca de la persona. Infla la bolsa con la bomba hasta el momento en que dejes de sentir el pulso y observa qué marca el medidor. Colócate el estetoscopio con las olivas hacia adelante. Oprime la bomba hasta que el medidor marque 20 unidades más a partir de donde dejaste de sentir el pulso. Coloca el diafragma en la parte media del brazo sin meterlo al brazalete. Mueve la perilla para desinflar la bolsa y registra lo que marque el medidor en el primer y último latido que escuches. El primer y último latido son las medidas de presión. Por ejemplo, si el primero fue en 120 y el último en 80, significa que la persona tiene una presión de 120 sobre 80. Lo que debes revisar antes de tomar la presión arterial es que la bolsa no tenga ninguna perforación. La bomba se infle por completo al momento de soltarla. Los elementos como manguera y medidor estén completos. La presión de la persona puede variar de acuerdo a la edad y género. Bien. Otra cosa que diría yo a tener en cuenta acá es siempre que el medidor, el termómetro, marque 0, porque si marca un poco más o menos que 0 es porque no está calibrado correctamente. ¿Sí? Entonces la presión va a ser diferente de lo que uno está escuchando y viendo. Entonces, cuando dijimos, nos ponemos las olivas hacia adelante, ¿sí? Entonces insuflás, ¿bien? Y ahí vas a ir desinflando lentamente. Entonces, cuando vos escuchas el primer latido, ¿sí? Porque va a ser un periodo donde no escuchas nada y después empezás a escuchar el primer latido, ¿sí? Esa sería la presión más alta. Por eso siempre tenemos que estar observando nosotros el termómetro, ¿sí? Y cuando va descendiendo la aguja, cuando dejas de escuchar el último latido, esa sería la mínima, ¿sí? Entonces, si alguno tiene alguno para la próxima clase, lo trae y lo hacemos en conjunto. ¿Bien?
Acá no lo tengo, yo estoy en mi casa, lo tengo en la casa de mi mamá, pero lo voy a traer para el martes. Bien, para el próximo martes, quien Para el tenga próximo- alguno, o si alguno le puede pedir a algún conocido, ¿sí? Para que aprendamos todos juntos. ¿Bien? Profe, Sí, hay una duda, porque yo de mi abuela, que era enfermera, siempre lo venimos tomando, ponemos la campana de los telescopios abajo del brazalete, y sí. ahí en el video ya por debajo, o sea, no adentro del brazalete como es la Eh, costumbre que nosotros... Sí, es costumbre. ¿Qué pasa? Abajo del brazalete, cuando vos vas insuflando, se puede mover. Entonces puede ser que no esté sobre la arteria. Perfecto. ¿Sí? Entonces siempre lo ponemos por fuera para que vos puedas ir siguiendo, digamos, el recorrido y colocarlo donde corresponde. Bien, ¿Bien? gracias. Bien. Entonces, ¿cuál es el peligro de la hipertensión arterial? Puede ser que tengamos hipertrofia en el ventrículo izquierdo, que es el engrosamiento de las paredes de la cámara de bombeo principal del corazón. ¿Sí? Entonces, este se puede engrosar y genera ese aumento de presión dentro del corazón. ¿Bien? Es una de las causas más comunes de la presión alta. Sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Otra enfermedad puede ser la cardiopatía coronaria o isquémica, que es cuando las arterias se estrechan debido al tiempo y debido a la acumulación de materia grasa dentro de las arterias. ¿Sí? Sí. Bien. Otra puede ser el ACV, ictus cerebral, también. Entonces, un accidente cerebrovascular isquémico es cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a las paredes del cerebro. ¿Sí? Entonces, no recibe el oxígeno y nutrientes que necesita. Entonces, si el cerebro no recibe el oxígeno y nutrientes que necesita, comienza a morir. ¿Sí? Bien. Otra enfermedad puede ser la insuficiencia renal. ¿Sí? Cuando por algún tipo de infección los riñones dejan de funcionar. Entonces no pueden eliminar los desechos y el agua de la sangre. ¿Bien? Y también no permite mantener el equilibrio de las sustancias químicas del cuerpo. Y acá tenemos diferentes síntomas con respecto a la insuficiencia renal. Disminución del volumen de orina, ¿sí? Que a eso lo llamamos diuresis. ¿Sí? Retención de líquidos. Se hinchan los tobillos, se hinchan los pies, se hinchan las piernas. Falta de aire. Fatiga. Desorientación. Náuseas. Debilidad. Dolor o opresión en el pecho. Convulsiones. O coma en ciertos casos severos. Y también tener un ritmo cardíaco irregular. ¿Bien? Con respecto a las lesiones vasculares que se producen lentamente y progresivamente en todo nuestro organismo y suelen dar bastantes complicaciones graves, las más frecuentes son, trombosis, que es la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, lo cual da una obstrucción
¿sí? Impidiendo ese paso de sangre y de nutrientes hacia los otros tejidos. Luego tenemos las hemorragias, ¿sí? Como habíamos nombrado antes, pueden ser que tengan hemorragias leves, no tan graves como son las hemorragias por la nariz, epistaxis, ¿sí? Y la otra que habíamos nombrado es la conjuntiva, que es alrededor de los ojos. Pero también pueden sufrir otras hemorragias, pueden ser mucho más graves, como la ruptura de la aorta, ¿sí? ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo controlamos la presión arterial? Primeramente, con cuidados propios, como la dieta, que incluye mantener el peso, consumir frutas, verduras, cereales, granos, productos lácteos descremados, y tratar de limitar ese consumo de sal, de sodio. Otra cosa que podemos hacer es ejercicio físico, ¿sí? Por lo menos unos 30 minutos de actividad moderada, no es actividad, ¿cómo decirla? Bien activa 100%. ¿Bien? Consumo de alcohol, evitarlo. Limitar también el consumo de cafeína. Y después tenemos lo que es la educación y la medicación. Si es que con lo que uno hace no fue suficiente. Entonces, tenemos diferentes factores de riesgo. Los que no son modificables es la herencia, el sexo masculino, mayormente los hombres tienen mayor riesgo de estas enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Y entonces los hombres son afectados en edades más tempranas que las mujeres. Y la mujer, luego de la menopausia, ese riesgo aumenta, ¿sí? Y luego tenemos edades de 4 de 5 pacientes que fallecen por enfermedades cardiovasculares, mayormente son mayores de 65 años. No queda nadie fuera de esto, ¿no? De este rango. Mayormente son personas mayores, pero fallece también gente más joven por estas enfermedades. O sea, todos corremos riesgo. Y luego las que son modificables sería la hipertensión arterial, como dijimos, con dieta, con medicamentos, la diabetes, el estrés psíquico, el colesterol y los triglicéridos elevados, las lipoproteínas elevadas, y que sería el colesterol malo, y después tenemos lo que llamamos el colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad. Eso lo podemos modificar nosotros. Los factores de riesgo, habíamos dicho, tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo y la excesiva ingesta de grasas y o sales. Entonces, una hipertensión arterial complicada hace mal para la salud, destroza el bienestar, nos transforma en esclavos del dolor, de la invalidez y del sufrimiento. Entonces, cuanto antes se tome conciencia de esta enfermedad, obviamente más rápido se pondrá en proceso la medicación, la dieta y todos los recaudos que tengamos que tomar, las medidas preventivas y terapéuticas. Entonces, tenemos enfermedades cardiovasculares que son más frecuentes, como es la arteriosclerosis,
¿sí? La arteriosclerosis es cuando se produce, cuando los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno, dijimos, y los nutrientes al corazón y al resto de los organismos, se engruesan y se empiezan a endurecer. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué hace? No permite que el flujo sanguíneo llegue bien a los tejidos y a los órganos. ¿Sí? Entonces, las arterias, las que están sanas, son flexibles y elásticas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Esas paredes de las arterias se pueden endurecer. ¿Sí? Y a esto nosotros lo llamamos endurecimiento arterial. ¿Bien? ¿Cuáles son sus síntomas? Si tienen arteriosclerosis en las arterias del corazón, mayormente pueden tener dolor en el pecho o presión. ¿Sí? En cambio, si tienen arteriosclerosis en las arterias que conducen a los riñones, pueden ser que desarrollemos que esta presión arterial alta o la insuficiencia renal. ¿Bien? ¿Vieron cómo una enfermedad lleva a otra? ¿Bien? Entonces, otra cosa son si tenés arteriosclerosis en las arterias que conducen al cerebro. ¿Sí? Acá podemos tener entumecimiento, debilidad, ¿sí? Debilidad en los brazos, en las piernas, dificultad para hablar o ese balbuceo, pérdida temporal de la visión en uno de los ojos, caída de los músculos de la cara, ¿sí? ¿Eso qué es? Es una señal de un accidente isquémico transitorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una alteración de las funciones cerebrales que mayormente dura menos de 1 hora. ¿Sí? Fue un bloqueo temporal de la irrigación cerebral. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Si no se trata, puede llegar a ocasionar un accidente cerebrovascular, ¿sí? Que es cuando se tapa o se rompe una arteria en el cerebro. ¿Bien? ¿Me siguen o voy muy rápido? No, no. Bien. Y otro tipo de arteriosclerosis puede ser que sean las arterias de los brazos y de las piernas. ¿Sí? Puede ser que tengas dolor al caminar o una disminución de la presión arterial en la extremidad afectada. Bien, simplemente en la extremidad, no a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel total del cuerpo, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo tratamos la hipertensión arterial? Hábitos saludables, dieta, ¿sí? Hacemos cualquier tratamiento lo más básico para prevenirlo. Y también tenemos que acarrear, por así decirlo, o apalear también por el tema de la arteriosclerosis. ¿Sí? Si alguien quería decir algo. Bueno, también, obviamente, acá entra todo lo que es tratamientos farmacológicos, ¿sí? Mayormente se usa anticoagulantes, antihipertensivos, también para medicamentos para el colesterol y antiagregantes. Entonces, uno de los tratamientos directos sobre la lesión arterial
se realiza mediante la angioplastía. ¿Saben qué es la angioplastía? Es la dilatación de una arteria o una vena. Y se le implanta que el stent. Bien, esto sería de la parte quirúrgica. Con respecto a la angina de pecho, es un tipo de dolor que es causado por la reducción de ese flujo sanguíneo que llega al corazón. ¿Sí? Entonces, el dolor de esta angina de pecho a menudo se percibe como un dolor constrictivo, como una pesadez, como una opresión, como una presión o un dolor muy fuerte en el pecho. ¿Sí? Es bastante común y mayormente es difícil de distinguirla porque hay otros tipos de dolor de pecho que se puede confundir. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, dijimos, molestia, y ese dolor y esa molestia también puede causar ¿qué? Inflamación, ardor, presión y el dolor opresivo. También puede ser que se sienta dolor en los brazos, en el cuello, en la mandíbula, en los hombros y la espalda. ¿Sí? También puede incluir mareos, fatiga, náuseas, sudoración y falta de aire. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, lo tiene que ver un médico, ¿sí? Para evaluar esos síntomas. Y ¿Eso sería un infarto o un preinfarto, algo de eso? No, no exactamente. ¿No? No. No quiere, o sea, te puede llevar a un infarto, pero no porque tengas. No los veo, no me gusta no verlos. No sé dónde estoy, pero bueno. Ah, porque estoy compartiendo. Bueno, ¿ustedes me ven? ¿Me ven? No me ven. Se me fueron. Sí, sí, yo te veo. Ah, bien. Por más que vos sientas un dolor en el pecho, no quiere decir que te esté dando un infarto. No siempre. Puede tener otras causas. ¿Bien? Ahí voy. Ahí regreso. ¿Dónde quedé? Anda muy lento mi compu. La verdad que creo que voy a tener que... Estábamos en la angina de pecho, en el tema qué hacer. Acá. Bueno, primeramente, obviamente, como habíamos dicho, ir al médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que inmediatamente, mediante uno tiene un dolor o un síntoma nuevo, puede empeorar eso. ¿Sí? Entonces se puede convertir en lo que es una angina estable o una angina inestable. ¿Sí? Con la angina estable, ese dolor torácico o esos síntomas solo ocurren con cierta cantidad de actividad que uno realiza, puede ser actividad física, o con el estrés. Pero, en cambio, cuando tenemos una angina inestable,
¿sí? Arranca con ese dolor torácico súbito, inmediato, sin previo aviso, ¿sí? ¿Y qué sucede? Empeora con el tiempo, con un tiempo a corto plazo. ¿Bien? Entonces, muchas veces cuando nosotros hemos sentido algún tipo de dolor torácico, puede ser que se haya tratado de alguna angina estable, a lo mejor por hacer cierta cantidad de actividad física o por estar estresado. ¿Bien? Entonces, primeramente lo que hacen es recurrir a medicamentos, que son los nitratos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos actúan dilatando las arterias coronarias. ¿Bien? Y viene por vía oral también, que son comprimidos, que se colocan debajo de la lengua. También tenemos parches que van sobre la piel. ¿Bien? Y también están los beta bloqueantes, que estos ¿qué hacen? Reducen la frecuencia cardíaca y los antagonistas. Bien, entonces son 3. Tenemos, dijimos, los beta bloqueantes, los nitratos y los antagonistas de calcio. ¿Sí? Estos últimos, ¿qué hacen? Inducen a esa dilatación de las arterias coronarias y también de las venas. Entonces reducen esa tensión arterial. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar con esto. También tenemos el ácido acetilisálico, que es lo que nosotros conocemos como la aspirina, ¿sí? Que también suele usarse como tratamiento. Bien, ¿por qué usamos la aspirina? ¿Alguno? No es, sí, no es para prevenir los infartos, la aspirina no la usan para eso, no, nada que ver. ¿Pero qué hace la Para aspirina en aliviar la nuestro sangre, cuerpo? aliviana la sangre. Bien, ahí lo dijeron los compañeros, bien, por la sangre, ¿sí? Entonces, luego de que los medicamentos, vamos a suponer, no son suficientes, no sé dónde estoy, ahí ya, dejar de compartir, ahí ya entramos con los tratamientos quirúrgicos. Bien, ¿a dónde quedé? Nos queda ver. No es mucho lo que nos queda, pero igual lo vamos a terminar la próxima clase, porque ya son las 3:53. Tian Moriongo, creo que alguien me quería decir algo, no sé. Tian puede ser, o Tian, sí, Tian. ¿Querías decir algo? Porque no lo Hola, estuve profe. viendo. ¿Cómo va? No lo Mi estuve nombre es viendo Cristian. durante este tiempo. ¿Cómo? Bien, bien. Era en la parte de los tensiómetros, por el uso del Sí, tensiómetro. En mi caso, por ejemplo, sé utilizarlo en caso lo uso frecuentemente. Y bien. soy hipertenso, con 39 años, soy hipertenso a causa del estrés. Bueno, ahí tienen un caso, ¿vieron? El estrés. Tiene 39 años, no tiene ninguna otra enfermedad y tiene problemas de presión por el estrés. ¿Sí? Me Estoy imagino que te han medicado hecho un cardíaco. algunos. Sí, Perdón. no te escucho, perdón, yo que me metí. Bueno, y que tengo una medicación ya diaria, que es Pelmex 50, que es para controlar la presión. Digamos, es muy suave la dosis que tengo porque es un principio.
de una hipertensión que puede ser avanzada si no la trata a tiempo. Exactamente, pero lo que preguntaba es que obviamente me imagino que te hicieron otro tipo de estudios para ver si no tenés alguna enfermedad vos, más allá del Análisis estrés. sanguíneos, claro, análisis sanguíneos, después ecografías y demás. Una espirometría también hice. Sí, todo, porque como venimos viendo desde antes, vieron que la hipertensión arterial puede ser causada por miles de enfermedades. Hay un montón. Entonces voy a decir, ay, no, porque yo total tengo diabetes, nada más. ¿Cómo puede ser que la diabetes me cause hipertensión? Sí, porque a lo mejor no estás haciendo una dieta como corresponde, no te estás cuidando como corresponde. Entonces todo lleva a una cosa. Una cosa lleva a la otra, como está el dicho. Es así. ¿Sí? Entonces, quiero que terminemos de ver esto. Creo que en el campus yo puse los PowerPoint, estos que pasé ahora, y también está el PDF de hipertensión arterial. Y si no me equivoco, también puse la parte farmacológica y la parte no farmacológica. ¿Sí? Quiero que ya vayamos avanzando un poco más, porque recorrimos 1 mes y medio, por eso mismo le di